nutrición en el primer y segundo nivel de atención, reconociendo que como se mencionó en la mañana, la desnutrición crónica es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en el país y que es una consecuencia del desarrollo del país en general. Para esto contamos en un primer momento con la participación de la licenciada Maggie Fisher. Maggie es actualmente gerente del proyecto USAID Fanta. Previamente trabajó en INCAP OPS por 26 años con distintos cargos. Es nutricionista con maestría en salud pública y ciencias del comportamiento, obtenida en la Universidad de UCLA en Los Ángeles. Así que le damos la palabra a Maggie para que inicie con su exposición. Muy buenos días. En primera instancia quisiera agradecer a los organizadores por la oportunidad brindada de poder compartir con ustedes los resultados del estudio de costeo de intervenciones en nutrición que USAID a través del proyecto FANTA con ICEFI en colaboración con los ministerios de Finanzas y de Salud Pública realizaron. Asimismo, antes de empezar la presentación quisiéramos agradecer y reconocer el apoyo, compromiso e interés continuo que recibimos del Ministerio de Finanzas, especialmente de la Dirección Técnica Presupuestaria, así como del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y queremos reconocer y valorar el esfuerzo de coordinación interinstitucional llevado a cabo durante todo el proceso, desde su inicio hasta conclusión del estudio. Habiendo dicho eso, nos estamos proponiendo como parte de la presentación abordar los siguientes aspectos. En primera instancia, ¿por qué sí vale la pena invertir en nutrición? ¿Cuál es la evidencia con la cual contamos que nos señala y nos apunta hacia una ruta que permite contribuir al desarrollo del país a través de la inversión en nutrición para el desarrollo? Segundo, el porqué de nuestro estudio, qué nos motivó a realizar este estudio, para también luego señalarles y compartir con ustedes un nuevo enfoque, una nueva metodología que se está introduciendo en el sistema público para valorar el proceso de costeo como una contribución a la gestión administrativa financiera para avanzar en uno de los retos que actualmente hay y que ya fue señalado. Por supuesto, estaremos compartiendo los principales resultados del estudio y señalaremos perspectivas y recomendaciones derivadas del estudio. Estaremos compartiendo esta presentación conjuntamente con el licenciado Carlos Martínez, experto en la metodología ABC, pero que queremos reconocer la participación que ICEFI tuvo, especialmente la licenciada Alejandra Contreras, el licenciado Gustavo Molina, José Monzón y por supuesto Jonathan Mancos. En fin, entonces, ¿por qué es que nosotros estamos proponiendo que sí debe invertirse en Guatemala? Todos ya sabemos la magnitud, trascendencia y consecuencias del problema de la desnutrición en Guatemala. Guatemala, los niveles de desnutrición están muy por encima de África. África tiene 40%, Guatemala a nivel nacional tiene 49%, existiendo departamentos que llegan hasta el 80%. Está por encima de Asia, que tiene el 39%, y también de América Latina. Haití tiene niveles inferiores de desnutrición. Pero ¿qué pasa con Guatemala? Guatemala es uno de los 34 países que están contribuyendo con la carga mundial del 90% de la desnutrición. Obviamente no estamos contribuyendo con números absolutos, no nos podemos comparar con la población de India, Afganistán, ni Pakistán, ni mucho menos de Sudán, pero esos son los países con los cuales están incorporados con condiciones geopolíticos diferentes. Sabemos que los determinantes de la desnutrición están íntimamente relacionados con causas básicas subyacentes y hay causas
como las causas básicas, evidentemente el tema de el acceso a la alimentación y enfermedad, pero también está el tema del empleo, está el tema de la educación, y es por ello que presentamos este slide donde claramente se evidencia la asociación inversa que existe. Lo podemos ver, Totonicapán, Quichehue, Huetenango, Solola, se encuentran con un índice de desarrollo menor, pero con las mayores prevalencias de desnutrición, mientras que Guatemala tiene mucho mejores niveles de desnutrición, mejores niveles de índice de desarrollo humano y una baja prevalencia de desnutrición. En este sentido, reconociendo el índice de desarrollo humano y el valor de las determinantes que se pueden estar teniendo, quería compartir con ustedes este texto que ya en 1776 fue dicho por Adam Smith, donde señaló a través de la publicación La riqueza de las naciones, y quien sostuvo que la variabilidad en riqueza, bienes, ingresos, por ejemplo, entre naciones, se debe en parte a la nutrición, la salud, la educación de sus pueblos. Estas ideas originaron el concepto moderno del capital humano que evidentemente gira en torno a lo que todos deseamos para el desarrollo de un país. En este sentido, nos podemos preguntar, está bien el capital humano constituido por la educación, la salud, el empleo. ¿Qué pasa solo si mejoramos el ingreso económico de una sociedad? ¿Es esa suficiente? Y acá podemos ver que no necesariamente a través de la generación de ingresos mejora la nutrición. Miren acá ustedes cómo Guatemala, siendo un país de ingresos medios, tiene los altos niveles de desnutrición. Bien, estamos con Bangladesh, Yemen, India, Vietnam, Zimbabue, son los países con los cuales estamos viendo la situación de desnutrición. Sin embargo, acá Guatemala, a diferencia de los otros países, es considerado un país de ingreso medio. Entonces vemos que es necesario el ingreso económico, pero no es suficiente para generar la construcción del capital humano y el desarrollo y bienestar de una población. Esto nos trae a evidenciar el por qué debemos continuar considerando la nutrición como una prioridad de país, la cual tiene implicaciones, consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Para la construcción, el año pasado se publicó la serie Lancet 2013, que construyó sobre lo que ya fue publicado en el 2008, donde señalan las intervenciones costo efectivas basadas en evidencia que redundan en un beneficio de la población. Y como pueden ver ustedes, hay intervenciones de corto plazo, responsabilidad básicamente del sector salud, pero también hay acciones que le competen a otros sectores, como por ejemplo agricultura, economía, protección social. Inclusive aquí hay algunas intervenciones que nosotros seleccionamos consideradas como sensitivas correspondientes a salud, que inciden en la nutrición como actividad específica. Evidentemente, economistas de nivel en dos oportunidades revisaron las diferentes intervenciones que son costo efectivas para reducir la desnutrición, y aquí están las intervenciones que son consideradas tales como micronutrientes, lactancia materna. ¿Y cuáles son esos beneficios? Evidentemente, a corto plazo, disminución de la mortalidad y morbilidad, el aumento del desarrollo cognitivo, el mayor desempeño, la mejora en ingresos económicos, pero yo sí quisiera señalar
que hoy por hoy el tema de desnutrición no debe verse como una cara del amor, solo verse como desnutrición, debe verse como parte de la malnutrición que puede estar, es decir, desnutrición por déficit, pero también está la otra cara de la moneda que se refiere a malnutrición por exceso, y ahí se incluye sobrepeso, obesidad, con sus consecuencias negativas relacionadas con diabetes, con enfermedades cardiovasculares. Hoy por hoy sabemos que el 17% de los hogares, 18% de los hogares donde hay un niño desnutrido, hay una madre obesa, con posibles repercusiones en términos de riesgo para diabetes o enfermedades cardiovasculares. Nosotros nos interesó muchísimo este enfoque, esta cajita relacionada con la construcción de un ambiente habilitador para ver cómo estas acciones, intervenciones tienen que poder llevarse a cabo. Y el ambiente habilitador evidentemente implica las políticas públicas, la legislación implementada debidamente, también la rendición de cuentas, la movilización de recursos y, por qué no decirlo, también el monitoreo de evaluación que nos evidencia el impacto de las intervenciones que hoy por hoy estamos haciendo para garantizar que efectivamente están teniendo los resultados deseados o nos orienten sobre rutas alternas que debemos estar considerando. De tal cuenta, la ventana de la oportunidad que empieza de la concepción a los 2 años debe ser vista no solo como ese periodo crítico de intervención, porque lo que no se hace en ese entonces tiene repercusiones a lo largo de la vida, pero y debemos tomarlo en cuenta, verlo como parte del ciclo de vida para poder incidir en el desarrollo. Ahora, el porqué de nuestro estudio. Nos propusimos realmente 4 objetivos, 3 de ellos están señalados en este slide. En primera instancia, queríamos proponer una propuesta metodológica de costeo de intervenciones esenciales de nutrición o específicas que le corresponden al Ministerio de Salud y que están enmarcadas en la ventana de los 1000 días y el Plan Hambre Cero, pero también lo queríamos vincular al convenio de gestión por resultados, porque creemos que esta metodología puede ser un aporte considerable a un desafío enorme que hoy por hoy tenemos en Guatemala, cómo mejorar la gestión institucional, administrativo-financiera para lograr los resultados deseados y, por supuesto, el impacto. Evidenciar la contribución de los costos directos e indirectos en las intervenciones que se están llevando a cabo y estimar el costo de la brecha financiera requerida para acelerar la reducción de la desnutrición crónica. El cuarto objetivo realmente es cómo utilizar de información de salud y nutrición. Entonces, ¿cuáles fueron las intervenciones que utilizamos y cuáles fueron los criterios que utilizamos para seleccionar esas intervenciones? En primer lugar, queríamos seleccionar intervenciones basadas en evidencia, costo efectivas, que si se llevan a escala pueden tener el impacto deseado. Segundo, que estén consideradas o contempladas en las políticas públicas del país, que sean ejecutadas por el Ministerio de Salud, pero había otro aspecto, el tema del convenio de gestión por resultados, y finalmente no queríamos duplicar estudios ya realizados, sino más bien aprovechar información ya existente para complementar información derivada del estudio que nosotros estábamos haciendo. Nos circunscribimos en el primer y segundo nivel de atención del Ministerio únicamente, y 7 de las 9 intervenciones son las intervenciones conocidas como acciones esenciales en nutrición, es decir, las que han mostrado su eficacia si se llevan, si se implementan debidamente. Es el cómo y la gestión, el financiamiento que nos
Y también consideramos el tema de la vigilancia de la calidad del agua, especialmente lo que le corresponde al Ministerio de Salud, y el programa de inmunizaciones, dado el valor que tienen y su contribución a beneficiar los réditos en nutrición. Los criterios específicos de qué fue considerado para el costeo de cada una de estas intervenciones están en el informe, y al finalizar se les va a estar entregando el CD con el informe como con copia de esta presentación. Entonces, habiendo dicho eso como el contexto, el por qué consideramos y estamos convencidos de la importancia que la nutrición juega en el desarrollo de un país, evidenciado también, por ejemplo, el estudio longitudinal del INCAP, que es uno de los 7 estudios mundiales que ha seguido a los niños que ya son adultos, qué implicaciones ha tenido, no solo en talla, en rendimiento académico, en capacidad de lectura, en capacidad cognitiva, sino también en empleo y también en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Hay suficiente evidencia que nos muestra la importancia de las intervenciones en nutrición. Entonces ahora quisiera invitar a Carlos para que continúe compartiendo con nosotros este enfoque que utilizamos para efectuar el costeo de las intervenciones. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Maggie su presentación. Invitamos a Carlos Martínez. Carlos es ingeniero especialista en costos, graduado de la Universidad Rafael Andívar y también posee una maestría en finanzas en la misma universidad. Así que le damos la palabra. Bien, muy buenos días a todos y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, May, por explicar todo lo anterior. Realmente es un contexto, y a los compañeros que explicaron también y expusieron anteriormente sus puntos de vista, nos parecen muy enriquecedores para lo que queremos conversar ahora. Vamos a hablar de una metodología de costos basada en actividades. No, estas actividades, como lo he conversado con muchas personas dentro del Ministerio de Finanzas y Ministerio de Salud, no tienen nada que ver con actividades presupuestarias. Solo para poner un poquito sobre la mesa un entendimiento claro antes de que empecemos a conversar, pensemos que esto que vamos a hablar a partir de ahora no tiene nada que ver con el término actividad presupuestaria, ¿sí? Vamos a hablar un poco de procesos institucionales, de procesos que soportan la gestión, y este estudio, como bien lo mencionó May, se enfoca en costear las intervenciones específicas y sensitivas para la reducción de la desnutrición crónica en Guatemala. Entonces, para hablar de procesos, me gustaría circunscribirme al convenio de gestión por resultados firmado entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud. Este convenio, por si algunos no lo saben de los que están acá, tiene una serie de procesos, esos procesos que son estratégicos y operativamente importantísimos para ambos ministerios para poder lograr con los resultados que se están proponiendo. Y al hablar un poco de resultados, quiero referirme a la gestión por resultados. Esta estrategia de generar resultados, hace un momento vimos a la licenciada Alejandra exponiéndonos dos temas, dos puntos de vista, el PEC, el MIS, algo totalmente, un análisis totalmente profundo de algo tan complejo, y lo que quiero resumir con este tema de resultados es que la gestión por resultados busca realmente medir, no importa qué metodología utilicemos, sino los resultados que estemos dando, las metas de cobertura a las que vamos a llegar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, para
poder nosotros llegar a un resultado que los cooperantes realmente ellos vean atractivo, que el resultado que estamos obteniendo está logrando las metas que queremos alcanzar, nosotros tenemos pensado o pensamos desde un inicio en definir los costos. Algo de lo más importante que nosotros como seres humanos necesitamos saber en lo que hacemos es cuánto nos cuesta lo que nosotros hacemos. Y para ello nosotros utilizamos en este estudio una metodología que, como les dije anteriormente, no estamos hablando de actividades presupuestarias, sino estamos hablando de acciones que realizan las personas. Y aquí quiero hablar un poquito y profundizar en este slide, me voy a detener unos minutos, pero quiero contarles algo. Esta metodología ha sido muy innovadora, empezó a inicio de los 80s, por ahí, en la industria privada, y fue cobrando fuerza, hoy por hoy la utilizan en muchas organizaciones donde se prestan ya sea servicios financieros o servicios públicos. Hay una alta demanda de la metodología y quiero explicar por qué. A diferencia de un análisis de costos que hace un financiero, por ejemplo, a mí me apasionan los números, me gusta ver un estado de resultados, me gusta ver subgrupos de gasto, me gusta ver renglones, eso es algo que me apasiona ver, lo entiendo a la perfección, pero hay personas que realmente esa información no nos dice mucho, ¿sí? Nos dice realmente que hay una contabilidad y un análisis financiero, pero a diferencia de otras metodologías, esta en lo que se enfoca es en que llega a las personas que están brindando los servicios. Y aquí quiero enfatizar esto. La metodología de costos basada en actividades no se crea dentro del departamento financiero, dentro del departamento contable o dentro del departamento de presupuesto. Esta metodología se crea desde el servicio. Ese es uno de los mayores éxitos que cualquier metodología puede tener, es que llega a conectarse directamente con las personas que realizan el trabajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos. En este caso, costeamos las intervenciones para la reducción de la desnutrición y luego de este proceso, como se puede ver acá, tomamos el pacto hambre cero, nos enfocamos en la ventana de los 1000 días y cuando vimos que gestión por resultados se enfocaba en procesos institucionales, nosotros dijimos, esta metodología es la apropiada para poder costear algo tan complejo como lo es el Ministerio de Salud en esas intervenciones. Entonces, no es algo sencillo, pero lo que más me gustó de esta experiencia es que pudimos llegar a lugares tan remotos, incluso Cuilco también, llegamos a un lugar como ese, hablamos con las auxiliares de enfermería, las entrevistamos, les hacemos una entrevista muy particular. Cuéntenme qué es lo que hacen, en qué invierten su tiempo, cómo lo hacen, qué mecanismos utilizan, qué información generan, quién les da información. Hacemos una entrevista tan natural. La gente no sabe que estamos costeando, la gente piensa que estamos conversando con ella y realmente lo que estamos obteniendo es información valiosa para poder asociar las actividades o acciones que del día a día hacen. Por ejemplo, para proveer un alimento complementario, preguntamos cuáles son las actividades que hacen. Y una vez teniendo esas actividades, nosotros las clasificamos por cada puesto y luego asociamos el gasto a esos puestos. Y ahí es donde la metodología cobra vida. Por ejemplo, luego de que nosotros hemos definido esas intervenciones, recolectamos la información. Una vez recolectamos la información, hacemos esas visitas y realmente cuando nosotros ya tenemos todas las actividades recolectadas, hacemos un análisis
y lo categorizamos por procesos. Si hoy por hoy ustedes me preguntaran, y lo podrán ver en el informe que les vamos a entregar más adelante, mira Carlos, yo podría ver las actividades que se hacen en cada uno de los departamentos que nos dijiste y cuál es su costo. Sí, lo podríamos saber. Tú me podrías decir cuál es el costo del proceso de la programación operativa o la entrega de medicamentos. Sí, también lo podemos saber. Y tú me podrías decir el costo que está relacionado con cada una de las intervenciones para la reducción de la desnutrición crónica. A ver, entonces, esta metodología no es nada sencillo, es un proceso que nosotros le llamamos evolutivo, porque una vez que nosotros ya tenemos una versión en este estudio, nosotros obtuvimos una versión y a partir de ello, este modelo puede evolucionar. Es un modelo matemático financiero, pero con un alto contenido y participación de las personas que prestan el servicio. Entonces, una vez nosotros ya hemos entrevistado a las personas, hacemos un análisis del esfuerzo que las personas les lleva, por ejemplo, monitorear el crecimiento, atender a una madre embarazada. Definimos y hacemos un cálculo en base al tiempo que nos dicen, y obviamente todo esto debe ir con un adecuado proceso de revisión, y hasta este momento yo no he hablado de costos de forma detallada. Vean cómo es el proceso. Primero llegamos hasta la última persona que da el servicio, nos identificamos con las personas. Realmente las entrevistas fueron algo muy enriquecedor. Muchas personas nos expresaron su situación, la falta de recursos. Por ejemplo, algunos ponen su gasolina, algunos colocan su dinero para la comida, para sus viáticos, para viajar a lugares tan remotos, que realmente toca el corazón, ¿verdad? Uno que está en los escritorios, en la parte financiera, muchas veces solo ve el mundo desde otra realidad, pero cuando hace este tipo de proyectos, logra penetrar en la cultura del país y realmente generar cambios, y desde ahí nosotros queremos generar cambios. Una vez ya teniendo el contacto con las personas, nosotros ya empezamos a tomar el presupuesto. Aquí tomamos el presupuesto ejecutado, solo para que todos estemos de acuerdo, y una vez con ese presupuesto, lo que hicimos fue distribuir todo el presupuesto de vengado, por ejemplo en este caso del 2012, a todos los gastos de las unidades ejecutoras, por medio de todas sus actividades. Y este es un proceso, no es sencillo, como bien lo mencionó la licenciada Alejandra previamente. Para calcular esos costos hay una serie de reglas, normas, supuestos, que ahí sí, en la parte financiera, con los tomadores de decisión, nosotros definimos, consensuamos y utilizamos para poder hacer las asignaciones de costos. Una vez teniendo ya la información, todos conocen aquí qué es el presupuesto y la ejecución presupuestaria, todos, sabemos muy bien los renglones que utilizamos, los grupos y subgrupos de gasto. Entonces, haciendo esto, distribuyendo el costo hacia las actividades, nosotros ya tenemos costeados los procesos, y ahí podemos empezar a tomar decisiones. ¿Y qué decisiones podemos tomar en este momento? Nosotros podríamos tomar decisiones para mejorar la gestión, decisiones para identificar si tenemos el recurso humano adecuado para poder brindar el servicio que queremos. Podemos comparar con metas físicas que tengamos para programas o actividades específicas. No he llegado a las intervenciones de nutrición. Imagínense, este camino por recorrer me puede decir a mí, ok, si alguien me quiere dar un financiamiento, yo le puedo demostrar cuál es el costo unitario y cuál es el esfuerzo y cuánto de personal requiero para poder brindar ese servicio. Eso sería interesante, que nosotros podamos justificar de mejor manera el trabajo que hacemos. Y aquí quiero enfatizar en algo. Gestión por resultados es una metodología. Quiero contar una experiencia que he vivido muy de cerca con una empresa a nivel mundial aquí en Latinoamérica. Ellos implementaron algo muy parecido a gestión por resultados. Es una empresa semiestatal, y realmente en el término de 5 años lograron afinar sus costos de tal manera que
ya a partir de los 5 años, yo diría entre el sexto y el séptimo, empezaron a tomar decisiones ya no en base a un porcentaje para recortar el presupuesto. Por ejemplo, si yo tengo actividades, tengo metas físicas y tengo definido un esfuerzo para cada una de las actividades, yo debería reducir mi presupuesto en base a esas metas físicas, no en base al 10%, al 20%, eso no se puede hacer. Miren, quitemos 10 millones, 15 millones de este ministerio, eso no lo podemos hacer. Gestión por resultados va por ese camino, pero es un proceso de maduración. Hoy por hoy, probablemente gestión por resultados va caminando, pero metodologías como esta que nosotros estamos proponiendo se complementa totalmente con la gestión por resultados. Y les tengo una buena noticia, aunque se vea tan complicado, esta metodología hace que la gestión por resultados y el proceso de formulación de presupuestos sea más sencillo. ¿Sí? Hoy por hoy, gestión por resultados tiene una visión, pero carece todo el sistema público de un sistema de costos que permita identificar claramente en dónde estamos gastando para evaluar nuestros procesos de manera efectiva. Entonces, si gestión por resultados utilizara una metodología como esta, y me voy a atrever a decir algo, puede que utilice cualquier otra metodología, pero si utilizara una metodología como esta, podría ser más eficiente y nos ahorraríamos mucho tiempo para poder formular. Nosotros hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Finanzas hablando de este tema y hemos llegado a esa conclusión. Al final, nosotros ya teniendo costeadas las actividades, ahí sí empezamos a costear las intervenciones de nutrición. Vean todo lo que estuve hablando. Y ustedes dirán, hey, todo lo que hablaste, hasta ahora vas a hablar de las intervenciones. ¿Por qué? Porque me interesa el fortalecimiento institucional. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos un caso particular. El tema que se está muy de moda, tal vez es el tema del PEC. Es algo particular, pero si nosotros empezamos a fortalecer esa institucionalidad, cuando realmente llegue el momento de que PEC deba menguar, podríamos tener instituciones mucho más fortalecidas para poder soportar todo lo que venga. Entonces, una vez teniendo ya costeadas ahora las intervenciones, a cada intervención, por ejemplo, nosotros hicimos las entrevistas y definimos todas las intervenciones específicas y sensitivas, e hicimos entrevistas y le preguntamos a la gente qué es lo que hace en cada intervención. Mire Carlos, yo no sé de intervenciones, yo sé de programas. Esas eran parte de las respuestas. Bueno, hablemos de programas. Y lo que me gustó muchísimo de este proyecto también es que en lugar de yo llevar mi terminología financiera al campo, realmente yo pude traer muchísimo de la terminología que se utiliza ahí, ¿verdad? Si la gente me decía, mire, yo conozco de programas, ¿ok? Hablemos en programas, pero yo ya llevaba en mi mente que entre mis intervenciones y los programas hay una equivalencia, por ejemplo. Y bueno, al final de todo este trabajo que nosotros hicimos, consolidamos los costos, visitamos 6 departamentos que ahora les voy a dar el detalle, pero para efectos prácticos este era uno de los slides más importantes de todo lo que tengo que conversar, y realmente resalta que identificamos lo que queremos costear, recolectamos la información donde visitamos 6 departamentos y ya les voy a mostrar en dónde calculamos lo que hacen las personas, asociamos el gasto hacia ese esfuerzo que hacen las personas, calculamos el costo total y unitario por los servicios que se dan en las intervenciones y al final consolidamos costos. ¿Saben? Algo que me parecía interesante es que me dan media hora, pero este tema es bien complejo y me apasiona tanto que a veces me extiendo un poquito, así que les pido su comprensión. Este es un slide que me gusta mostrar, no es fácil comprenderlo, pero les tuve que explicar todo lo anterior como se los expliqué, para que ahora caigamos en el caso. Hoy por hoy estamos analizando
probablemente el presupuesto de esta manera. También lo estamos analizando por renglón, pero aquí está agrupado por subgrupo de gasto. Pero si nosotros decidimos utilizar esta metodología, nosotros vamos a cambiar del lenguaje financiero a un lenguaje de prestación de servicio. Yo puedo ir con alguien que trabaje en cualquier localidad de servicio y le puedo decir, mira, lo que pasa es que tú te estás tardando demasiado haciendo visitas domiciliarias, y me pueden decir, mira, esos números están malos, pero oye, si tú me dijiste que ese era el tiempo que calculabas, tú me diste estos volúmenes de producción, tú me diste toda esta información. Entonces la gente ya se siente más identificada y cree que está apoyando al país, más que darles una metodología impuesta. Ellos se sienten parte de generar cambios en la nación, y al momento de que nosotros tomemos la decisión de generar ahorros para estas intervenciones y ser más eficientes en el servicio, la gente está totalmente compenetrada. Entonces, la visión del costeo basado por actividades es en actividades. Por ejemplo, promocionar la salud, entregar medicamentos, brindar consejería en el uso de alimento complementario. No es una tarea sencilla, pero sí se puede realizar. Y el ejemplo que yo les daba anteriormente era el Canal de Panamá. Es una institución bien compleja, muy compleja, que utiliza una metodología como esta, tanto para costear como para presupuestar, y ha sido todo un desafío, pero se ha podido llevar a cabo. El alcance geográfico que nosotros tuvimos para este proyecto: en Guatemala Central visitamos estos servicios, el Centro de Salud, un CAP, la Dirección del Área de Salud, un puesto de salud. Total 47 personas entrevistadas. En Alta Verapaz algo similar, 38, en Huehuetenango 35, en Jutiapa 43, en Quiché 42 y en Sololá 40. ¿Y cómo definimos este alcance? Este alcance no lo definimos solo nosotros, que se nos ocurrió, sino en base al convenio de gestión por resultados, en base a la prevalencia de los departamentos priorizados, en base a información que compartimos tanto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas, pues consensuadamente pudimos llegar a esto. Ya hablando un poquito de la información que nos dieron, esto es parte de un insumo que nosotros utilizamos para poder analizar los costos de esta forma. Y vean, este es un análisis del volumen de producción por tipo de servicio. Entonces, en las barras ustedes pueden ver en rayitas el puesto de salud, que es esto. Podemos ver en rojo el PEC. Miren, realmente no lo hicimos a propósito, pero el PEC salió en rojo, ¿verdad? Pero no por nada malo, sino porque se puede visualizar claramente cuál es el efecto del PEC en las intervenciones específicas. Entonces veamos el caso de la atención prenatal. Si yo pudiera hacer un comentario de esta gráfica, diría que en atención prenatal, hoy por hoy, realmente el primer nivel de atención podría ser donde más se esté llevando a cabo el servicio. Este volumen de producción podría ser el número de consultas dadas a madres embarazadas. De la misma manera, miremos la promoción alimentaria para el lactante y el niño pequeño. Esta barrita azul es el puesto de salud y este es el PEC. Eso quiere decir que tenemos una alta dependencia para esta promoción en el PEC y en el puesto de salud. Y esto es volumen de producción, esto no es algo que nosotros calculamos, pero son datos que nos sirven. Vean, monitoreo del crecimiento. Ahora, pónganse a pensar ustedes, ¿qué pasa si nosotros eliminamos PEC? ¿Quién estaría absorbiendo toda la función que realiza el PEC? En teoría, deberíamos de tener todo un plan estratégico, una transición debidamente planeada para que todo ese volumen de producción que el PEC hoy nos está apoyando, y yo digo apoyando porque quiera que no, que sea más costoso o no, realmente en volumen de producción podemos teniendo el PEC. Entonces, continúo con esto que ya me están corriendo y voy a hablar de los principales resultados. Y aquí hay un tema que quiero mostrar, relacionado con los costos totales. Estos son los costos totales y hacemos una
relación entre el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención con las intervenciones para la reducción de la desnutrición crónica. Entonces, el análisis resultante de esto, lo que más nos interesa resaltar es el impacto de los procesos del convenio de gestión por resultados en cada una de las intervenciones. Y vamos a hablar acá del primer nivel de atención. Si yo me pongo a analizar esta información, me puedo dar cuenta que en el primer nivel de atención realmente la organización para la producción y entrega de los productos ese proceso es uno de los más costosos acá, ¿verdad? Entonces, claro, si yo comparo el primer nivel con el segundo nivel, que en este momento no estamos comparando en el sentido de la infraestructura de cada nivel de atención es completamente diferente, pero realmente vemos que si nosotros tenemos esta gráfica de esta manera, todo, digamos, hablando de, me voy a enfocar en algo, monitoreo del crecimiento. En monitoreo del crecimiento, realmente todo el proceso, todo lo que yo me organizo y doy el servicio está enfocado en la organización para entregar el servicio, y la supervisión y la evaluación es muy poca. Podría decir, es interesante que aquí estoy dando el servicio, pero estoy supervisando muy poco. Probablemente de la dirección del área de salud no tengo los suficientes recursos para ir a supervisar, pero en alimentación complementaria sí. Estoy haciendo el trabajo, pero estoy supervisando un poco más. Ahora veamos en el segundo nivel. Probablemente, como son las zonas más cercanas, yo puedo hacer una supervisión mucho más cercana en cada una de las intervenciones. Voy a pasar a otra. Este es un resultado, es una vista nada más. En este modelo tenemos demasiada información y realmente sacar una gráfica que les pueda dar un ejemplo para nosotros es útil, como esta. Aquí hay un detalle de los tiempos actuales realizadas en el primer nivel de atención. Entonces vean, para las acciones específicas de nutrición, nosotros vemos que de estas acciones específicas en nutrición se realizan más visitas domiciliarias en 43.31%, se brinda consejería sobre la lactancia materna, se realizan barridos nutricionales y se brinda suplemento de micronutrientes al niño. Por último, voy a dejar esta, se brinda consejería para el uso de alimento complementario. Nosotros podemos hacer este tipo de análisis está en función del tiempo de las personas, en función del volumen de producción y en función del costo resultante. Entonces, queríamos dejar esta gráfica porque a partir de aquí nosotros podríamos empezarnos a preguntar lo que decía el doctor Gustavo al inicio, el cómo. Nosotros realizar visitas domiciliarias, ahí yo podría preguntar quién lo hace, cómo lo hace, cuánto tiempo le toma, en dónde se está haciendo. Yo puedo responder a todas estas preguntas con un modelo de estos, y a mí me encargaron muchísimo y me dijeron, mira Carlos, podrías decir que este es un modelo prototipo. Entonces, es un modelo realmente prototipo, es nuestra primera versión. Probablemente los datos que estemos viendo acá, a algunas personas les va a resultar escandaloso un número, para otros no, pero realmente es un punto de partida. Nosotros no pretendemos, yo por lo menos con el equipo que trabajamos, no pretendemos venir aquí y mostrarles, miren, este es un costo unitario de intervenciones según nivel de atención, y les digo los números que están acá, esto está escrito en piedra, no, este es un número que, como bien lo dije al inicio, este es un modelo evolutivo, pero les muestro de forma resumida qué información nos puede dar este modelo. Así como Alejandra tuvo sus costos, nosotros ya podemos ir con esta tabla a un nivel, primero, separando primer nivel de atención, puesto de salud versus PEC. Ese puede ser un análisis independiente. No me voy a meter a segundo nivel.
Pero acá yo podría tener listadas todas las intervenciones con su correspondiente costo unitario y adicional a esto, póngame atención, yo le pondría agregar a este detalle todos los procesos del convenio de gestión por resultados. Y adicional a esto, yo le podría agregar a este análisis que usted está viendo acá, le podría agregar todas las actividades que se hacen ahí, el tiempo que se utiliza y cuál es el costo, cuánto nos está costando. Entonces, no es lo mismo en llegar a decirles, y tal vez mi intención no es aquí comparar puesto de salud versus PECO, primero y segundo nivel. Ya voy terminando, perdón. Sino, mi objetivo aquí es mostrarles una herramienta que pueda ayudar a tomar decisiones incluso desde la dirección de las áreas de salud, para contarle a cada uno de los directores o a los doctores, miren doctores, para reducir la desnutrición crónica en las acciones específicas de nutrición, estos son los costos unitarios y me interesaría evaluarlos con ustedes para que vean cuál es. Por ejemplo, atención prenatal me cuesta 7.57. ¿Qué significa ese número? Ese número es por madre atendida, por consulta realizada, ¿por qué es? Y esas son las preguntas que nos gusta a nosotros responder. Nos gusta llegar, sentarnos, discutirlas y evaluar los números que presentamos. Perdón, por temas de tiempo, paso acá, que es un tema importante, pero no lo quiero dejar en el aire. Con relación a la inversión proyectada y presupuesto proyectado, nosotros hemos hecho un análisis del presupuesto que hoy por hoy se está invirtiendo en el Ministerio de Salud y para el 2013 y 2014 tenemos las inversiones correspondientes o asignaciones presupuestarias de 637 millones de dólares y 665 y encontramos de quetzales, de quetzales. Y encontramos que regularmente este presupuesto en el Ministerio de Salud tiene incrementos del 5% anual. Imagínese usted, muy diferente el caso en el Ministerio de Educación, pero acá si nosotros nos mantuviéramos con esos incrementos del 5% anual para el 2021, nosotros estamos proyectando que pudiéramos cumplir con los objetivos para reducción de la desnutrición crónica, planteados, si siguiéramos en ese camino, nosotros tuviéramos una brecha de 2.988 millones de quetzales para poder atender en 77% las intervenciones específicas de nutrición. Pero hoy por hoy, con ese presupuesto, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, nosotros colocamos esta gráfica de brechas, ¿por qué? Hablando de costos, para que institucionalmente nosotros demostremos por medio de números reales, por medio de procesos y actividades, que para poder lograr una reducción en la desnutrición crónica, nosotros necesitamos inversión, necesitamos ser más eficientes en el gasto y necesitamos ser más eficientes tanto en la recaudación como en la ejecución, pero sin una visión donde se visibilice claramente en dónde nos estamos gastando el dinero, no lo vamos a lograr. Entonces, esta metodología nos da un punto de partida para saber en dónde debemos invertir. Y esto que yo les estoy mostrando acá, la inversión proyectada, el presupuesto y la brecha. La brecha es lo que ustedes ven aquí. Y este es el presupuesto. Esto que les estoy mostrando aquí a nosotros nos desafía mucho y usted en el informe podría ver un análisis por departamento y por intervención. Bien, ya voy terminando, perdón. El último, usted también en el informe va a poder ver la relación de inversión con respecto al PIB. Le pido por favor que analice bien esos números, que los vea. Y realmente con respecto al PIB, para nosotros alcanzar esas metas en el 2021 requerimos 1.58 del PIB para poder cumplir. Hoy por hoy, si seguimos en esa vía, tendríamos 1.13 y una brecha bastante grande. Hay algunas recomendaciones que me va a tardar un minuto en mencionarlas. Reconocemos que
El Estado ha invertido hoy en nutrición, en las intervenciones específicas y sensitivas, lo reconocemos, pero realmente sabemos que hay una brecha. Lo que les acabo de mostrar, para el 2015 se tiene proyectado un presupuesto de 694 millones de quetzales, existiendo una brecha del 200%. Si nosotros quisiéramos cumplir o tener ese camino alineado para cumplir con la reducción de la desnutrición crónica, tendríamos que invertir con servicios de calidad y una cobertura necesaria, pero para eso se necesita inversión. Y para el 2021 realmente estamos proyectando un presupuesto de 882 millones, con una inversión requerida de 3.870 millones, una brecha del 343. La metodología ABC, en este estudio utilizada, evidencia el costo de las intervenciones a cargo del sector de salud, que, como ya les comenté, es una herramienta, como bien lo dijo Alejandra, necesitamos distribuir un costo de forma más justa, y esta metodología nos da una mejor perspectiva. Voy a leer esta última y ahí me detengo. La serie Lancet en el 2013 recomienda las intervenciones costo efectivas y coberturas para reducción de la desnutrición, señalando también las coberturas que deben alcanzarse para reducción de la misma. Sin embargo, actualmente se evidencian limitaciones para alcanzar las coberturas deseadas, por ejemplo, atención prenatal, suplementos con micronutrientes e inmunizaciones. Esta metodología permite determinar, planificar y monitorear los servicios a prestarse tomando en cuenta las coberturas deseadas y en concordancia con las normas de atención, que, dicho sea de paso, ese es algo de lo que más nosotros procuramos, alinear todas nuestras entrevistas a las normas de atención. Y termino con esto. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Abrimos un espacio para preguntas. Si alguien, la verdad es que, bueno, las presentaciones tanto de la mañana como la de la primera parte de la mañana y de esta parte nos dan muestra de que en Guatemala pues hay evidencia, hay estudios, hay formas en que podemos ir haciendo los procesos, ir documentando los procesos. Pareciera que la gran discusión es cómo lo queremos hacer, lo vamos a empezar a hacer y realmente cuándo nos podemos sentar a finalizar la discusión que tenemos bastante tiempo de haber iniciado. Y ese es como probablemente el gran reto. Si me pasa algunas así para ir adelantando. Muchas gracias por esta pregunta y realmente me aclara también cómo explicarla. La pregunta es: ¿los costos unitarios que se presentan incluye costos indirectos como luz, agua, etcétera, por intervención o solo actividades propiamente dichas? ¿Cómo calcularlo de forma total? Esta metodología de costos lo que señala es, o lo que se enfoca en, es la distribución de los costos indirectos. Todo lo que es agua, energía, contratos, auditoría, contraloría, todo el costo del departamento administrativo incluso se incluye en esta metodología, y ese es su fuerte, poder definir reglas de asignación para poder distribuir ese costo que muchas veces está nublado. El costo directo, hoy por hoy, creo que la mayoría de los que estamos acá somos expertos en calcularlo, pero el indirecto, eso es en lo que se enfoca esta metodología e incluye los dos puntos, directos e indirectos. Bien, aquí hay una pregunta que es bastante enriquecedora por sí. ¿Cuál es la diferencia entre esta metodología y la de costeo por productos que utiliza MinFin? Realmente el MinFin lo que está haciendo es una presupuestación por productos, ¿sí? Y nosotros, para costear, alineamos las intervenciones de nutrición, por ejemplo, a los productos. Entonces, en el MinFin ahorita estamos presupuestando, nosotros estamos costeando.
Las metodologías son totalmente diferentes, tanto para costeo como para presupuesto, pero se complementan al momento de tener en común ya sea los productos y estos productos asociados a procesos. La pregunta que yo tengo es, ¿dieron datos de volumen de producción? ¿Tienen alguna manera de evidenciar la calidad de esa producción? Realmente creemos que hay varias brechas que como parte de este estudio se evidenciaron y que son parte del proceso de fortalecimiento institucional que se tienen que dar. Uno, evidentemente, es el tema de la calidad de la información que se tiene. Creo que ese es uno de los desafíos que debemos enfrentar en términos del mejoramiento del sistema de información con calidad, de tal manera que nos basamos con la información que teníamos, ¿verdad? Y que fue proporcionada por parte de la base de datos de CICSA. La segunda pregunta que tenemos acá es si pueden evidenciar que realizan todos estos controles prenatales. Entonces, ¿por qué no disminuyen la morbilidad y muerte materna, neonatal e infantil? Justamente las brechas que encontramos también es en el cumplimiento de las normas. Por ejemplo, el tema de control prenatal, la norma dice que hay que hacer 4 controles, pero promedio es 1 o 2. Entonces también hicimos análisis en términos de las brechas existentes para justamente considerar esos costos y esas mejoras que se tendrían que estar haciendo para mejorar el cumplimiento de las normas y de los controles. Eso pasó en el tema de control prenatal, que es precisamente la pregunta que se está haciendo, también en el tema de inmunizaciones, el tema de suplementos. Evidentemente este estudio parte del tema de gestión institucional, fortalecimiento administrativo y financiero. Sí queremos reconocer las limitaciones hoy por hoy que tiene el Ministerio de Salud. De hecho, recuerdo muy bien en una de las reuniones que tuvimos donde se nos dijo, bueno, se está costeando, pero el Ministerio tiene cierta deuda que no le permite estar pensando en procesos porque tiene que pagar los salarios y tiene que pagar la gran deuda que está teniendo. Justamente creemos que a través de un abordaje de esta naturaleza se puede ir vislumbrando una ruta crítica para eficientar con calidad y eficiencia los servicios. Bien, aquí voy a dar una respuesta que puede responder varias preguntas, porque realmente para hacer este estudio, por aquí me preguntan si se hizo de forma subjetiva, solo con entrevistas, revisaron otras fuentes, el perfil epidemiológico, por ejemplo, de distintos lugares cambia, cómo incluimos esto en el modelo. Realmente sí hicimos un análisis de la información, no solo vimos volúmenes de producción, no solo entrevistas, hicimos todo un inventario de fuentes de información. Por ejemplo, preguntamos números de viajes, número de activos, número de personas, salarios, compras, distribuciones, medicamentos entregados. Es una cantidad interminable de información que quisimos obtener en nuestro modelo. Lamentablemente unas sí las obtuvimos, otras no, pero es parte de este proceso evolutivo. Yo creo que lo importante es nosotros abrir el camino, crear una plataforma, crear consenso para que pueda haber discusión de este tipo. Hemos validado este modelo con el personal del ministerio, con el personal del Ministerio de Finanzas y de Salud, con algunas personas del Ministerio de Salud también nos ayudaron a validar los costos, las actividades de algunas enfermeras, personal específico que nos dijo, no, mire, eso no se hace en esa área. Sí tuvimos ese proceso de validación. Bien, yo creo que con eso respondo. Bueno, ya aquí al final tenemos una última que dice: si este es el presupuesto para un solo problema, ¿cuál sería el presupuesto para enfrentar todos los problemas de salud del país? Y yo me imagino que tal vez la respuesta aquí es que aquí no estamos presupuestando un problema, estamos presupuestando intervenciones y actividades. Y muchas de esas actividades contribuyen a más de un problema.
y ese es un tema distinto, ¿no? Que va amarrada a otra pregunta que nos hacen de cuánto entonces sería la necesidad de inversión según el PIB en el país. Yo creo que tampoco hay una respuesta final para eso, ¿no? Todo el mundo hablamos de que mínimo debería ser el 6%, pero tampoco sabemos si el 6% soluciona el problema del país. Y esa es la gran discusión que tenemos que tener. Y entonces yo, agradeciéndole la participación a los dos panelistas, quisiera, ya para finalizar, solo decirles que como Red de Cooperantes Internacionales en Salud, la verdad es que estos espacios los estamos proponiendo como cabalmente espacios de discusión. Sabemos que la discusión no inicia ahorita, es una discusión que ha venido durante mucho tiempo, pero que también estamos claros que ojalá algún día finalicemos la discusión y podamos en algún momento, tanto como cooperantes, como guatemaltecos, como prestadores de servicios, como la gente que hemos estado vinculadas al sistema de salud, o otros actores, o muchos actores, o como país en general, realmente decidir si vale la pena invertir en salud en Guatemala. Esa es la gran pregunta del millón que tenemos que hacer. Y de ahí, si estamos claros que hay que invertir, probablemente después tenemos que discutir cómo y qué vamos a invertir. Y esos son los cuestionamientos que siguen presentes. Como Red de Cooperantes hacemos estos espacios cabalmente para recuperar la discusión, pero que esperamos que estos espacios también sirvan para finalizar la discusión. Y ojalá en una alianza que podamos hacer todos los que estemos aquí, podamos incidir para que realmente este tipo de discusiones y estos elementos que se nos presentaron el día de hoy, que son investigaciones a los cuales invitamos que las lean, las analicen, las estudien, las critiquen, las cuestionen, etcétera, sirvan de elementos para que finalmente Guatemala termine la discusión de si la salud de nuestra gente es importante. Y ese es probablemente el mensaje final, y los invitamos a seguir en contacto, que sigamos en comunicación, y agradecemos de antemano su valiosa presencia, y pues buenas tardes, buen provecho y gracias.